Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que veas este video. Me presento, mi nombre es Francisco Mora, estudiante de filosofía, y en esta ocasión hablaré del pensamiento educativo en Pestalozzi, que es un personaje del Renacimiento, entre el Renacimiento y la época moderna. Él vivió de 1746 a 1827. El nombre completo de este personaje es Johann Heinrich Pestalozzi. Él es un pedagogo y educador muy importante en su tiempo de la época moderna. De hecho, es considerado uno de los más grandes pedagogos de la época moderna. Su pensamiento influyó de gran manera en las escuelas de su tiempo y en el modo de pedagogía que se llegó a utilizar en la época moderna. Él se dedicó de tiempo completo a la docencia y fundó orfanatos y escuelas. De hecho, la primera escuela que fundó fue a los 20 años. Él desarrolló un método activo de enseñanza, pues estaba en contra de la memorización. Él estaba a favor de una educación más activa, en donde el alumno aprendiera por medio de la experimentación, de la experiencia y del compartir con los demás, en el trabajo colaborativo. La base de su enseñanza era desarrollar el intelecto o la mente y el espíritu. Él ubica 5 elementos dentro del proceso de la enseñanza. El primero es la espontaneidad, el segundo es la intuición, el tercero es el método, el cuarto es el equilibrio de las fuerzas y el 5 es la colectividad. Y todo esto da como resultado una secuencia de aprendizaje que era por medio de la intuición o por medio de los sentidos. Recordando que él se centró en la educación, sobre todo de niños, él está muy a favor del uso del material didáctico en las escuelas, ya que desarrolla su capacidad motriz y tiene esta interacción o este desarrollo de los sentidos. Al mismo tiempo le da gran importancia al dibujo, ya que dice que el alumno por medio del dibujo afina su escritura. Y bueno, él decía que en función de las capacidades e intereses del alumno se deben adaptar los métodos de enseñanza, buscando que el alumno tuviera un mejor aprovechamiento según su entorno o la situación en la que se encontraba. Y bueno, hasta aquí este pequeño resumen del pensamiento educativo de Pestalozzi. Bueno, ahora vamos con otro pensador. Él es latinoamericano, nacido en La Habana, Cuba, y nació en el año 1853. Estoy hablando de José Martín. Y bueno, él es maestro, él es profesor, en toda su vida escribe numerosos ensayos, muchísimos artículos. Sus ideas justifican un análisis sistemático de las ideas pedagógicas. Por lo mismo de que se dedicó a escribir y a observar todas estas cuestiones educativas, no se dedicó de tiempo completo a la docencia, sino que solamente fue por partes intermitentes las cuales él ejerció en aula, ya que su aula, de hecho en su pensamiento, y muchos lo dicen cuando se refieren a él, el aula en donde él enseñó fue en todo Latinoamérica, más que en un salón de 4 paredes. Él tiene un perfil revolucionario, humanista y poético. Es más como un pedagogo de la acción. Bueno, José Martín tiene una actitud revolucionaria, de una actitud humanista en el siempre apoyar a los necesitados, el ver por qué se respeten los derechos, en este caso de la educación de los niños. Él dice que en un pueblo la prioridad tiene que ser la educación, que un pueblo entre más instruido será más libre y más fuerte. También decía al mismo tiempo que un pueblo mejor educado es más feliz. Y decía que el pueblo que tenga los hijos más instruidos en el pensamiento y en la dirección de los sentimientos es el pueblo que le va a ir mejor. Él dice que educar es poner en cada hombre toda la obra humana que le antecede, hacer de cada hombre un resumen viviente.
De ahí la frase: siembra escuelas y cosecharás hombres. José Martí decía que habría que poner al hombre a la altura de sus tiempos y para ello era importante la educación. Y él promovía la educación permanente, la educación continua, no intermitente. Él, al igual que Pestalozzi, estaba en contra de la memorización, estaba en contra de que las escuelas fueran talleres solamente de memorización. También criticaba que la educación fuera solamente utilitaria, sino que también tenía que engrandecer el espíritu de la persona. Por eso decía que la enseñanza es una obra de infinito amor, o al menos así debería ser vista por aquellos que se dedican a la enseñanza. Y una de las finalidades de la educación es hacer hombres buenos, útiles y libres. José Martí decía que la educación debe preparar al hombre para la vida y darle una formación ad hoc o de acuerdo al tiempo en el que está viviendo. Él defendía la educación popular. Él decía que todo hombre tiene derecho a que se eduque, y popular no entendida en el aspecto a los pobres, sino que igual el rico como el pobre tiene derecho a ser educado. Pues la educación es la base más segura para la grandeza de los pueblos. También algo importante dentro de sus escritos es la relación entre educación y el trabajo, pues decía que la escuela es donde se cose el pan para vivir, o sea, te preparan para la vida. Repito, no meramente utilitario, porque él está en contra de que sea solamente una enseñanza utilitaria, pero que sí tiene que prepararte, hacer un hombre integral, prepararte en la escuela, en el espíritu y también en las funciones que realizarás en tu vida, según el contexto en el que vives. Recordando que Juan Martín, con este espíritu revolucionario, estuvo en este pie de lucha siempre por la independencia, esas ideas revolucionarias, la defensa de los derechos de las personas, en este caso de la educación de los niños. También en su tiempo fue elegido presidente de la Sociedad Literaria Hispanoamericana. Para esto, para saber la importancia que tuvieron los escritos y la influencia de su pensamiento en su tiempo. José Martín es un pedagogo muy reconocido y muy conocido sobre todo en su país, Habana, Cuba. De hecho, hay hasta estatuas hechas en memoria de él. Y pues bueno, es muy interesante su pensamiento y sus escritos muy reconocidos, y un personaje muy reconocido sobre todo por siempre su aportación y su colaboración en la independencia cubana. Y bueno, hasta aquí el video de estos dos autores, un resumen muy pequeño de cada uno de ellos, pero espero la idea principal haya quedado muy clara. Muchísimas gracias por su atención, hasta la próxima.